el tesoro enterrado, seguimos la leyenda pirata, y el final nos hizo huir por nuestras vidas en el aire en la isla. Era denso y húmedo, con el olor a sal, a arena mojada, ya una historia que se sentía en cada rincón. La noche, un vasto lienzo de un negro profundo, se extendía hasta el horizonte, roto solo por el brillo de las estrellas. El sonido del viento, un susurro suave, era la banda sonora de la soledad. El mapa, una estructura de papel y de cuero, se sentía pesado en la mano. El sonido del mapa, un crujido suave y constante, era un recordatorio de la promesa de la aventura. El reloj de la pared, un círculo de metal con números antiguos, marcaba el tiempo. El momento había llegado. El último paso en el piso se dio y el mundo se detuvo. El miedo, un vacío en el cuerpo, se apoderó de cada centímetro del cuerpo. La aventura había comenzado. Un salto al vacío en busca de una promesa. La promesa de que se podía encontrar la verdad detrás del misterio. La primera hora fue un tormento. La mente, que antes había estado llena de pensamientos de fantasmas y de espíritus, ahora estaba llena de la frustración de la nada. El sonido del equipo, un pitido constante, era una tortura. El sonido de un crujido de rama, un sonido de un vidrio que se rompía, se sintió como un grito en la oscuridad. El sonido de una puerta que se cerraba, un tambor en el silencio, se sentía como una sinfonía. El mundo se había vuelto más agudo, más intenso, más vivo. La soledad era abrumadora, una sensación de ser el único ser vivo en un vasto vacío. El tiempo se desvaneció, las horas se sintieron como minutos y los minutos como eternidades. El sol, ahora en el oeste, teñía el cielo de naranja y de púrpura, una paleta de colores que se sentía como una despedida. El reto se había convertido en una lucha por la supervivencia. El segundo día fue un poco mejor. La mente, que antes había estado llena de frustración, ahora estaba en silencio. La vista de la mansión, que antes había sido un desierto, ahora se sentía como un libro de historia. El sonido del equipo, un pitido suave y constante, ahora se sentía como una promesa. La mano, que antes había temblado, ahora se movía con una determinación silenciosa. El mundo se había vuelto más tranquilo, más pacífico, pero la paz no requiere mucho. El sonido de un crujido de rama, un sonido de un paso en la oscuridad, se escuchó. El corazón, que antes había estado latiendo con calma, ahora latía con fuerza. El miedo se hizo más fuerte. Un compañero de viaje no deseado. El sonido, un zumbido sordo y lejano, resonó en la oscuridad. No era el sonido de un fantasma, era el sonido de la desesperación. El silencio, que antes había sido una bendición, ahora se sentía como una trampa. El tercer día fue una pesadilla. La noche, que antes había sido un refugio, se llenó de sonidos. El sonido del zumbido, que antes había sido sordo, se hizo más fuerte, más cerca. El sonido del viento, que antes había sido una melodía, se convirtió en un aullido furioso. La mansión, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una jaula. El pánico, un escalofrío helado, recorrió el cuerpo. El miedo se convirtió en terror. La mano temblorosa se movió buscando una salida. La vista de una ventana, un cuadrado de luz en la oscuridad, se sintió como una promesa. Pero la promesa era una trampa. El sonido de
Un golpe seco y violento, sacudió el cuerpo, el sonido de una puerta que se abría, un sonido de destrucción. La aventura se había convertido en una batalla por la supervivencia. Si te está gustando esta aventura, no dudes en suscribirte al canal Secretos Ocultos y activar la campanita para no perderte ninguna aventura. Continuamos. El cuarto día fue un infierno. El sonido de los pasos, el sonido de la respiración pesada, el sonido de la furia. El miedo se convirtió en desesperación. La mano, en un estado de pánico, se movió buscando una piedra, una rama, cualquier cosa que pudiera servir como arma. La oscuridad se apoderó de cada centímetro del cuerpo. El sonido del zumbido, un sonido de un animal herido, se hizo más fuerte. El miedo se convirtió en terror. La mansión, que antes había sido un refugio, ahora se sentía como una tumba. El sonido de los pasos, el sonido de la respiración pesada, el sonido de la furia. La aventura se había convertido en una batalla por la supervivencia. El quinto día fue un milagro. El sonido del zumbido se detuvo. Un silencio total. Un silencio de muerte. El corazón, que había estado latiendo a 1000 por hora, ahora latía de forma lenta y rítmica. La oscuridad, que antes había sido un enemigo, ahora se sentía como un amigo. El sonido de un goteo, que antes había sido un tambor, se transformó en una sinfonía de la vida, una promesa de que la vida en este mundo de oscuridad todavía existía. El miedo se desvaneció, reemplazado por la resignación. La linterna, que había estado temblando, se encendió. Un rayo de luz, un rayo delgado y tembloroso, iluminó el interior de la mansión, revelando un mundo de sombras y de fantasmas. El aire en el interior, fresco y limpio, se sintió como una bendición. El sonido del viento, que antes había sido un aullido, se transformó en un susurro suave. El sexto día fue una prueba. La mente, que antes había estado en silencio, se llenó de palabras. La necesidad de hablar, la necesidad de gritar, la necesidad de compartir la historia. El silencio, que antes había sido un refugio, se sentía como una tortura. El sonido de un crujido de rama, un sonido de un paso en la oscuridad, se escuchó. El corazón, que antes había estado latiendo con calma, ahora latía con fuerza. El miedo, que antes había sido un compañero de viaje, regresó. El sonido, un zumbido sordo y lejano, resonó en la oscuridad. No era el sonido de un fantasma. Era el sonido del miedo. El silencio, que antes había sido una bendición, ahora se sentía como una trampa. El séptimo día fue una victoria. El sonido del zumbido se detuvo. Un silencio total, un silencio de muerte. El corazón, que había estado latiendo a 1000 por hora, ahora latía de forma lenta y rítmica. La oscuridad, que antes había sido un enemigo, ahora se sentía como un amigo. El sonido de un goteo, que antes había sido un tambor, se transformó en una sinfonía de la vida, una promesa de que la vida en este mundo de oscuridad todavía existía. El miedo se desvaneció, reemplazado por la resignación. La linterna, que había estado temblando, se encendió. Un rayo de luz. Un rayo delgado y tembloroso iluminó el interior de la mansión, revelando un mundo de sombras y de fantasmas. El aire en el interior, fresco y limpio, se sintió como una bendición. Nos encanta escuchar de ustedes. No dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre qué temas te gustaría que hagamos en futuros videos. La retroalimentación es muy importante para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente
te interesa. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. También te invitamos a dejar un me gusta y compartir este video con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Juntos podemos crear una comunidad de personas comprometidas con las aventuras que acontecen. Gracias por acompañarnos en este video de Secretos Ocultos. Esperamos que te haya gustado y que te unas a nosotros en este emocionante viaje hacia una aventura más. Nos vemos en el próximo video.